en la cruz. En Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo del 32 al 34. Mientras lo buscas, puedes alabar a Dios, porque es un día de victoria. Amén. No es de luto, es de victoria. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella nos da vida. Hacemos, Dios mío, nuestros corazones y nuestros oídos receptivos a lo que quieras decirnos en esta noche, Señor. Me someto a tu palabra, me someto, Señor, a tu voluntad, para que no sea yo, sino que seas tú quien hable a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarte. Un hombre junto con su hijo eran grandes amantes del arte. Así que a lo largo de su vida se habían dedicado a tener gran cantidad de obras en toda su casa. Así que venían muchas personas continuamente a ver aquella colección, y el padre con gran orgullo se las iba enseñando. El hijo de aquel hombre un día le tocó ir al servicio militar, y por más que se esforzó y por más que se cuidó, un día, tratando de salvar a un amigo, murió en medio de la batalla. Aquel amigo estaba tan agradecido y había escuchado a aquel muchacho hablar de la pasión que tenían él y su padre por el arte, que decidió hacer un cuadro que reflejara la gratitud que tenía por aquel acto de salvación. Así que un día llegó a la puerta de aquel anciano, tocó, y cuando el padre abrió, aquel joven le dijo: Usted no me conoce, pero yo soy el joven por el cual su hijo dio la vida. Y como no tengo más nada que darle, le traigo este cuadro. Cuando el hombre abrió, vio que el joven había pintado detalladamente a su hijo muerto. Así que buscó el lugar mejor en su casa y lo colocó allí. Cuando alguien venía a ver su colección, antes de enseñarle cualquier cuadro, él le enseñaba el cuadro del hijo. Aquel hombre murió, y por petición suya en el testamento se hizo una gran subasta. Así que vinieron personas de todos los lugares y todo el mundo esperando el gran momento para llevarse su Picasso, llevarse cualquier cuadro de un pintor famoso. Abrió la subasta aquel hombre, y cuando comenzaron, el subastador dijo: el primer cuadro en subastarse es el cuadro del hijo. Y la gente comenzó a protestar y le decía: pasa a otro, ese nadie lo quiere. El hombre dijo: comenzamos la subasta, si alguien da $1 por el cuadro. Nadie respondía. Así estuvo varios minutos y la gente comenzó a inquietarse, hasta que un viejito, que era el jardinero de aquella casa y que conocía el amor que tenía el padre por su hijo, levantó la mano y dijo: yo doy $10. Y comenzaron a seguir, pero nadie quería. Y el subastador decía: si alguien ofrece más. Como nadie lo hizo, comenzó a decir: pues se cierra ahora mismo la venta del cuadro del hijo a la 1, a las 2, a las 3. Y cuando terminó, la gente empezó: qué bueno, ahora que comience la subasta de verdad. Y el hombre se paró y dijo: la subasta ha terminado, porque el que se lleva al hijo se lo lleva todo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en la cruz del Calvario. Jesús estaba diciendo: el que se lleva al hijo se lleva el beneficio del perdón. La base del plan de salvación de Dios para la humanidad es el perdón. ¿Qué has hecho tú y qué he hecho yo
para merecerlo. Nada es por gracia, es un regalo. Ha sido subastado en el cielo. Y el Padre dijo: el que se lleva a mi hijo, se lo lleva todo. Esta primera palabra es conocida como la palabra de perdón. Cuando una persona era crucificada, dicen los historiadores, que ellos comenzaban a maldecir a sus verdugos, maldecían a la gente que les rodeaba, maldecían el día que habían nacido, maldecían a sus padres por tanto dolor y tanto sufrimiento con ese martirio de muerte de cruz. Y eso mismo es lo que estaban esperando esos verdugos y la gente que estaban allí, los religiosos que estaban observando. Estaban esperando que de la boca de Jesús comenzaran a salir palabras maldicientes. Pero ellos no sabían que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que había venido a cumplir la profecía que dice: como cordero fue llevado al matadero. Dice: mas Él enmudeció su boca. Él no dijo nada, al contrario, lo único que se le escuchó decir fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Yo no sé cómo hubieras reaccionado tú y cómo hubiera reaccionado yo en la cruz, porque a ti y a mí nos mueven las emociones. Si no, piense cuando alguien pasa caminando rápido y choca con usted, usted enseguida hace así, voltea para atrás esperando al menos una disculpa. O cuando su jefe le dice algo que a usted no le agrada, por dentro usted está hirviendo y quiere decirle hasta 20 cosas. Pero ¿sabes qué? A Jesús no lo movían los sentimientos. A Jesús lo movía el propósito que sabía que tenía, dado desde el cielo, de perdonar a toda la humanidad. Perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Dile al que está a tu lado: perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Hoy tú tienes la oportunidad de perdonar. Hay veces que venimos a la iglesia, nos pasamos tiempo viniendo a la iglesia y sin embargo tenemos resentimientos, tenemos rencor en nuestro corazón, tenemos amargura. Y Dios lo único que está esperando es que tú y yo procedamos al arrepentimiento y que digamos: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. En el año 1830, cuando el presidente de los Estados Unidos era Andrew Jackson, había un hombre llamado George Wilson que había sido condenado a muerte. Y llevaba tantos años ya preso que su familia quiso hacer algo por él. Así que pidieron directamente ver a aquel presidente. Y después de una larga conversación, el presidente dijo: ok, yo le otorgo el perdón. Pero cuando los padres llegaron a donde estaba este hombre a darle la noticia, el hombre dijo: yo no acepto el perdón. Los padres lloraron, le preguntaron por qué. Hasta el día de hoy no se sabe por qué ese hombre no aceptó el perdón. La corte local no sabía qué hacer, así que lo remitió a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dio un veredicto: el perdón no tiene efecto si no es aceptado. Hoy Jesús sigue pronunciando las mismas palabras, y esa oración es para ti y es para mí. A medida que tú y yo hacemos algo, el Señor sigue diciendo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Esta es tu oportunidad, hoy es tu noche, es tu momento para que tú le digas: Señor, perdóname porque yo también quiero perdonar a los que me han ofendido. Dios te bendiga. ¿Será posible, Jesús, que la salvación sea solo la cuestión de creer en tu gracia y pedirla? Aquí se le ofrece a un hombre que no tiene ninguna oportunidad de hacer el bien.
Tampoco tiene la posibilidad de cambiar su conducta por el regalo supremo de salvación y vida eterna que se le ofrece. Simplemente Él aceptó tu gracia y tu misericordia y ahora disfruta contigo en el paraíso. Tú eres la única puerta por la que obtenemos entrada a la presencia eterna de Dios. Todavía se puede escuchar tu voz diciendo las palabras de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Cristo. Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo número 23, a partir del verso 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos al Señor. Padre amado, tu palabra, Señor, ha sido leída. Te ruego que sea bendita en cada uno de nuestros corazones y produzca el fruto por el cual tú la has enviado. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hoy el ser humano es clasificado de muchas maneras. Hoy el ser humano es clasificado por el sexo, si es mujer o si es hombre, si es blanco, si es negro, si es mestizo, por la raza, si es mexicano, hondureño, cubano, por su nacionalidad. Pero en el cielo solamente hay dos clasificaciones: el pecador arrepentido y el pecador que rechaza a Dios. En el acto de la cruz estaban representados toda la humanidad, no solamente en aquel momento, sino hoy también. De cara al sacrificio de Jesús, todos estamos representados. En aquel momento, y con tanta vigencia como hoy, delante de la muerte de Jesús, delante de aquellas palabras que son palabras de esperanza, palabras que traen gozo al pecador arrepentido, había personas indiferentes. Hoy también hay personas indiferentes ante el hecho de que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Otro tipo de personas que había eran los religiosos, que estaban burlándose de Él porque no entendían el hecho de que estaban crucificando al mismo Dios. Aún como antes, hoy estaban los materialistas repartiéndose los vestidos de Jesús. Y hoy nadie se reparte los vestidos de Jesús, pero también las personas están detrás de fines económicos cuando ven el acto de aprovecharse del sacrificio de Jesús. Y el cuarto grupo eran los buscadores anhelantes, como aquel que suplicó: acuérdate de mí. En alguno de esos grupos vamos a estar tú y yo. Es fácil nadar en favor de la corriente. Es fácil ceder ante la presión de los que lo rodean. El ambiente que rodeaba el sacrificio de Jesús era que todo el mundo estaba a la expectativa de lo que estaba ocurriendo. Pero aquel pecador arrepentido, aquel ladrón, que no era exactamente que estaban tipificando que solamente era para ladrones, estaba tipificando allí el ladrón toda la depravación de la sociedad. Todo tipo de pecado estaba representado allí. Y aquel pecador fue en contra de la corriente. Todo el mundo burlándose de Jesús, algunos rifándose los vestidos, y él declarando que aquel hombre que estaba crucificado al lado de él era el único que tenía la autoridad para hacerle entrada al reino de los cielos. Él fue contra toda la corriente. En medio de la burla, él no oyó las burlas, él no oyó las críticas, él no oyó los golpes, él solamente veía a Jesús. Su fe no se afectó por lo que lo rodeaba. Su fe en Jesús no frenó su boca. Nuestra fe muchas veces es silenciada por la circunstancia, por lo que hace todo el mundo.
Y si todo el mundo está abogando por rechazar a Jesús, muchas veces nos sentimos amedrentados por eso y nuestra boca no se abre para alabar a Dios. El ambiente contrario completamente a aquel hombre que iba a hacer una declaración que era contraria absolutamente a lo que estaba ocurriendo. Aquel hombre estaba por reconocer delante de todo el mundo que Jesús era el único que le iba a dar la entrada al paraíso. Él es el único que podía otorgar vida eterna. Y él podía buscarse un problema al hacer aquella declaración más del que se había buscado. Jesús había dicho: por mi causa serán ofendidos, tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y ese hombre estaba enfrentándose al mundo completo con aquella declaración que iba a hacer. Ahora bien, el ladrón que fue condenado nos muestra tres aspectos importantes. Un hombre puede rechazar a Jesús en el mismo momento de su muerte. La mayoría de las personas que rechazan a Cristo durante toda su vida, llega el punto que en el momento final de sus días aún lo siguen rechazando. La segunda cosa es que el hombre puede estar muy cerca del Salvador y sin embargo perderse. El otro que fue crucificado estuvo muy cerca del Salvador, pero se perdió. De alguna forma, a veces existen personas que están o se sienten muy cerca del Salvador simplemente porque asistimos a la iglesia, o porque tenemos una Biblia, o porque nuestra familia completa es cristiana, y eso los hace sentir que están muy cerca del Salvador. Pero el hecho de no reconocer a Jesús como el único que nos da la entrada, les priva de la entrada. La tercera cosa es que un hombre puede desear y aún pedir a Cristo que le salve, pero puede dejar pasar la oportunidad. Cuento una historia que un hombre iba manejando un camión y en una curva, en una ladera peligrosa, no sabe cómo maniobrar y el camión cae en la ladera. Pero la puerta se abre y él queda enganchado a un árbol y ve que en el precipicio su camión cae, explota, estalla en llamas. Y el hombre desesperado, el hombre dice: ¿hay alguien que me pueda ayudar? Y oyó la voz de Dios que le dijo: sí, yo puedo ayudarte. Lo único que tienes que hacer es descansar en mí, confiar en mí. Suéltate de la rama que yo te voy a sostener. El hombre miró abajo, entendiendo que aquella propuesta no era muy oportuna, porque ¿cómo iba a confiar que alguien lo iba a recoger? Dice: ¿hay alguien más que me pueda ayudar? El ladrón arrepentido nos muestra el temor de Dios. Él dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en condenación? Comenzó a sentir por obra del Espíritu Santo temor en su corazón y temor a Dios. La segunda cosa es que reconoció su culpabilidad. Él dijo: nosotros a la verdad merecemos esto por nuestros hechos. Merecemos esto que nos está pasando. Él reconoció que era culpable. Segunda cosa importante para entrar al reino de los cielos: sentirse como un pecador que necesita el auxilio indescriptible del único y suficiente Salvador. La tercera cosa es que reconoció el poder salvador de Cristo, porque Él viró para todos los lados, estando crucificado, y dijo: este es, acuérdate de mí. Él reconoció delante de todos los que estaban que los soldados no podían bajarlo, que nadie tenía la autoridad de quitarle las culpas por lo que él había hecho. Pero él se viró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí. Tú eres el único que puede resolver mi problema. Tú eres el único que puede quitar la culpa. Tú eres el único que puede ser perdonado mi pecado. En la mañana el ladrón llevaba una cruz. En la tarde llevaba una corona. En la mañana era enemigo del César. En la tarde era el amigo de Dios. En la mañana era despreciado por los hombres. En la tarde tenía comunión con los ángeles. En la mañana moría como un criminal. En la tarde vivía como un ciudadano del reino de los cielos. ¡Aleluya! Hoy, como estamos aquí esta noche, no estamos crucificados. Y como no estamos crucificados en ninguna cruz, vemos al ladrón como una persona muy lejana de nosotros.
Pero las decisiones que tenemos que tomar delante del sacrificio de Jesús, lo que significa el sacrificio de Jesús, su vigencia sigue igual hoy que hace 2000 años. Es posible que uno no se sienta aludido porque diga, yo no soy un ladrón. Todos somos pecadores y estamos en la misma condición de reconocer y decirle a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una cuestión de actitud. Tenemos que decidir dónde vamos a pasar el resto de la eternidad. Si habrá alguien que tenga aquí la intención de vivir en paz con Dios por el resto de sus días. Si habrá alguna persona en esta noche que tenga la intención de decir, yo quiero recibir la misma invitación que le hizo Jesús a aquel ladrón. Esa es una buena oportunidad para que tú le digas, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Como sufre una madre ante el dolor de un hijo, allí estaba María, traspasada por la espada del dolor. Su hijo tenía clavos en sus pies y en sus manos, pero ella tenía clavada una espada en su corazón. Los horribles tormentos que el Señor estaba padeciendo en la cruz no le impidieron considerar el estado en que estaba su madre cuando él muriera. Aquel que mira a sus discípulos, a los enfermos, a los endemoniados, tiene ahora una mirada significativa para su madre. La mirada del Señor penetra en lo más recóndito de su ser. Su mirada es de amor, gratitud y consuelo. Se le escucha decir entonces la palabra de cuidado y amor. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Aleluya. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey en esta noche? Te alabamos, Dios. Qué lindo. Yo quisiera que tú, mujer, te viraras hacia el lado y tú le dijeras, van a hablar de mí esta noche. Vamos. Dile, van a hablar de mí esta noche. ¿Cuántos se atreven, mujer? Ponte de pie. Todavía me queda tiempo suficiente. Ponte de pie, mujer. Y dile a la persona que está a tu lado, hoy van a hablar de mí esta noche, porque hoy se hizo un día especial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Rey de Gloria? Aleluya. Pueden sentarse, gracias. Me llama la atención que nada más hay un solo esposo. Es Dios. Que nada más hay una sola iglesia. Y la iglesia, desde un principio, Jesús dijo que la esposa de ¿quién? Del Cordero. ¿Cuántos se creen esposa del Cordero? ¿Cuántos se creen la novia? ¿Cuántos creen que Dios amó tanto? Fíjate que si la amó tanto, que entregó a su hijo por ella. ¿Cuántos dicen amén? Así tú amas a tu esposa. Amén. Aleluya. Dice la palabra en Juan, capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Padre, te alabamos, te bendecimos y te honramos. Gracias por esta palabra. Permite, oh Dios, que lo que salga de nuestra boca sea para canal de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo fui y traté en el diccionario, dice, el concepto de madre es sin duda uno de los más ricos y complejos de los conceptos relacionados con los seres vivos. Y el mismo puede ser abordado desde muy
diversas perspectivas, tanto biológicas como sociales, individuales o grupales. La nación de madre es, además, esencial para la idea de supervivencia de una raza o grupo de seres vivos, ya que es ella la encargada de asegurar la descendencia y ella quien además vive dentro de ese organismo. La gestación del nuevo ser vivo a nacer en el futuro cercano. Quiere decir que con nuestras palabras, la palabra madre es la encargada de gestar una vida. El hombre, por mucho que quiera, no puede engendrar un hijo. Por mucho que quiera intentar. Mira cuánta gente han intentado salir ¿qué? El hombre embarazado. No puede. Porque solo se le dio un privilegio desde el Edén hasta hoy. Y se mantiene. Es que la mujer es la encargada de dar ¿qué? Vida. Es la única que tiene en sus entrañas el proceso de gestación, el proceso de empezar a trabajar algo en el vientre, como se le dice la matriz, para tener un hijo. Es la única que puede dar vida aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Mira cuántas veces han intentado que el hombre pueda tener una criatura. Dile, la única que está capacitada y dado ese regalo por Dios es la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Es la mujer. Es la única que produce vida. Es la mujer. Es la única que tiene la capacidad de ¿qué? De tratar con algo que va a tener vida futura o presente. ¿Cuántos dicen amén? Ponte a pensar en esta noche. ¿Cuál es el don tuyo, mujer? ¿A qué tú le has llamado tanto para llegar a este momento? Hay vida. Hay vida. Hay vida en ti, mujer. ¿Cómo tú tratas esa vida para que salga a la luz? Tu ministerio, tu vida, tu relación. El hombre no puede. Por eso Jesús lo compara como la iglesia, la madre, la esposa. Dice que cuando nosotros empezamos a tratar sobre algo especial, tiene que pasar por un proceso. Tú no estás embarazado de una visión. Tú no estás embarazado de un propósito. Tú no estás embarazado de algo especial. Para que eso produzca vida, tú necesitas engendrarlo. ¿A dónde? En el vientre. ¿Cuántos desean algo especial? ¿Cuántos desean algo especial? ¿Cuántos desean algo maravilloso? ¿Cuántos desean algo que produzca vida? ¿Cuántos creen que algo camine? El único objeto que tú produces en nuestras vidas para que tenga vida es el ser humano. Tú eres un motor impulsor. Tú eres un motor impulsor para la vida. No sabes en qué momento Dios te puede utilizar para que llegues a esta hora. ¿Cuántos dicen amén? Dice otra lectura que tengo que dice: entendemos biológico. La madre es vivo que ha tenido descendencia, que ha parido a otro ser vivo luego de un tiempo apropiado. Dice otra escritura. La madre no puede nunca dejar de ser ¿qué? Madre, una vez que da a luz. Cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un propósito, lo único que tienes que entender que cuando es de Dios tú vas a dar a luz. Tú no dejas de ser madre después que usted pare. Ya eso está en tu vientre, ya eso está en tu mente, ya eso está en el deseo de que tú puedas entender que los planes se logran. Cuando hay vida es porque tú eres la capacidad que Dios te ha dado para dar a luz. Yo no sé cuánto están entendiendo en esta noche
que para que tú entiendas, para presente, para futuro, para más allá, tienes que entender que la vida es importante para nuestras vidas. Yo no sé en qué sueño tú estás, cuál es tu idea, cuál es tu reto, pero lo importante de nuestras vidas hoy es que entiendas que tienes la capacidad de dar a luz. Yo no sé por cuánto tiempo estás entendiendo que hay maldiciones, que hay situaciones en nuestras vidas que no nos dan ni deseo de vivir. Mira, Jesús, mira que en la cruz, ¿a quién le dio su madre? A Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado. Cuando hay una relación, cuando hay algo amado, cuando hay algo deseado, tú produces vida. Cuando tú te sientes contenta, cuando tú te sientes orgullosa, cuando tú eres feliz, los sueños aparecen, la gestación aparece, el deseo de Dios aparece y el vientre empieza a procrear y a crear una criatura. ¿Desde cuándo estás esperando una criatura? ¿Cómo estás preparando el vientre? Fíjate que cuando yo estuve en la sala de parto y me pusieron un gorro y todo eso, y la gente pensaba que yo era un doctor más. ¿Viste qué clase de pinta? Y me llama la atención que cuando sale la criatura hay otra cosa que no la botan. Es la placenta. ¿Qué le hacen? La devuelven para atrás. Porque eso fue lo que Dios creó, para que tú entiendas que tú eres la única capacitada para dar vida. Desde el Edén hay algo maravilloso en tu vida, mujer, que tú tienes la chispa para empezar cosas nuevas, para empezar algo vivo. Mira, no es que tú le vas a hablar y eso va a empezar a andar. No, desde que sale de tu vientre, desde que está en tu vientre, de que ese sueño está ahí, ya tiene vida. Desde que ya está elaborado en tu mente, desde que tú empiezas a embarazarte, desde que hizo el primer contacto, ya hay vida. ¿Por qué te detienes hoy, iglesia? Ya Dios engendró, ya Dios puso la semilla, ya Dios empezó a que tú te embaraces. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al embarazo? ¿Al proceso? Si ya tú tienes vida, tú eres transmisora de vida. Ya tú eres transmisora de vida. Ya, dile, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que la bendición salga. No sé si tú lo entiendes hoy, pero presente, es cuestión de tiempo. Ojalá que hoy puedas embarazarte. Y es del propósito, ¿qué cosa es una madre? Mira, como la madre no hay nada. La madre te amamanta, te cuida, te sostiene. Tiene una capacidad que el hombre no la tiene. El hombre tú le dices, tumba la pared. Pero la mujer es diferente. La mujer es amorosa. Ponte a analizar que le diera ese propósito al hombre. Le entra la patada, muchacho, tumba, dale, sale. Todavía no salió de la barriga y ya lo está sacando a patada. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay algo diferente. Hay algo diferente en ti, mujer. Es el propósito de dar vida. Por gusto Jesús no murió en la cruz del Calvario. Por gusto no hubo esa relación del Espíritu Santo y María. Para que saliera ¿qué? El propósito. ¿Quién es el propósito? Jesús. El amante de nuestros corazones. El esposo amado. La iglesia como tal. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, que realmente que no se quede en la cruz. Que tú te sientas hoy amada. Que tú te sientas hoy comprendida. Que tú te sientas que no importa que el tiempo haya pasado, hay una semilla de vida que tú sembraste. Hay un propósito grande en el cielo que tú llegaste a cumplirlo, y es el de ser madre. Ponte de pie, madre. Ponte de pie, madre, en esta noche. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie.
y darle gracias a Dios, porque los hombres no pueden dar a luz. Porque los hombres no tienen ese privilegio de tener una criatura, de poder entender las situaciones, las patadas, las cosas. Mira, hay una pila de hombres que quisieran, pero Dios no le dio ese propósito. Dios no le dio ese privilegio. ¿Tú crees que Jesús iba a dejar a la madre al garete? No, tenía que dejarlo a alguien amado. Mira a quién se le dejó, a Juan. ¿A quién le habló Juan? A la iglesia, a la esposa del Cordero. Que el Señor los bendiga y que puedan entender que madre es algo especial. Aleluya. Sigue alabando a Dios, que esto sigue. Nos faltan tres predicadores. 3, incluyendo al pastor, que es el último. Así que, pero esto es rápido. Ahora viene el ministerio de danzas. Uno de los ministerios de danza en nuestra iglesia. Queremos ver esas danzas lindas que ellos hacen. Hoy de manera especial, honrando a Jesús. Estando cerca del momento, allí te conocí, miro tu rostro y tu silencio, sabré aprender de ti, tu cuerpo lento y maltratado, el mundo te golpeó, sangre y lágrimas mezcladas, fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. El cielo anuncia el momento que marcará el fin. La lluvia moja el sufrimiento. El cielo llora al gemir. El padre ve morir su hijo. Ves un niño allí partir, el día se convierte en luto. Fue tu sueño de morir. Fue tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti.
ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. Ayúdame a vivir, tú que pagaste por mi deuda, que tu sueño viva en mí, que tu sueño viva en mí. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de morir. Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir. No sabré cómo agradecerte, yo mi vida daré a ti. En todo tiempo seré tuyo, una ofrenda me entrego a ti. Tu sueño hoy se hizo vida, tu sueño de fue tu sueño tu sueño, tu sueño, tu sueño vive en mí. Bendito sea el Señor. Es un privilegio poder en esta noche compartir la palabra con ustedes. Después de ver este drama, pues ya sabemos que la parte que nos toca es poder entender el sufrimiento de Jesús en la cruz. Sería en vano escuchar esta noche todas estas 7 palabras y salir de este lugar como mismo entramos. Este no es un culto religioso más. No es una celebración como la que hacemos cada año. El propósito en esta noche es que nuestra vida pueda ser enfocada hacia un cambio y que a partir de hoy nosotros comencemos a pensar diferente en cuanto al sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Mateo capítulo 27, verso 46. Le voy a pedir al hermano que me ayude con la palabra. Mateo 27, verso 46. Vamos a hablar de la 4ª palabra. Dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en esta hora en que dice esta palabra está experimentando el dolor más grande que pudo experimentar en toda su vida. Todos recordamos en Getsemaní, donde Jesús allí de rodillas le pedía al Padre que si era posible pasara de él esta copa. Él se imaginaba el sufrimiento por el cual estaba a punto de pasar. Pero este sufrimiento en el cual Jesús pronuncia estas palabras es aún mayor. En Getsemaní Jesús sentía que el Padre estaba con él y estaba hablando con él. Sentía la presencia y estaba diciendo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Jesús sentía, estaba experimentando lo que era estar en la presencia de su Padre. Pero en esta palabra sucede todo lo contrario. Jesús está experimentando un sufrimiento como nunca había experimentado en su vida. En esta palabra Jesús está sufriendo por ti y por mí la paga del pecado, que es
lo único que puede hacer un hombre libre. Jesús pagó por ti y por mí para que tú seas libre. En esta palabra Jesús sufrió en su propio cuerpo. No es algo que yo te pueda contar. Es imposible que tú y yo podamos entender lo que en ese momento Jesús estaba experimentando. Recuerdo en la primera iglesia donde estuvimos, un joven que hizo este mismo drama que acabamos de ver, le dijo al Señor, oró, ayunó para hacer este papel, se dejó crecer la barba, se parecía mucho a Jesús. Y él tenía una oración y le pidió al Señor y le dijo: Señor, yo quiero experimentar, aunque sea por un segundo, lo que tú experimentaste en la cruz, para poder sentir la realidad del sufrimiento. Él no sabía lo que estaba pidiendo. Él no sabía a lo que se iba a enfrentar en el momento en que comenzó el drama. Y déjame decirle, para no hacerlo muy largo, porque hay poco tiempo, que terminamos con ese joven en el hospital. Bajándolo de la cruz, hicimos un altar de piedra, le encaramamos alto, tuvimos que bajarle desmayado, llorando, con algo que nunca en su vida había experimentado. Era algo que se asemejaba un poco a lo que Jesús había estado experimentando en el momento en que clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amados hermanos, en este momento Jesús experimenta el dolor, el sufrimiento terrible en su cuerpo por la paga de tu pecado y de mi pecado. Jesús llevó toda obra pecadora en su cuerpo en este momento. Vamos a ver qué dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 21. La palabra afirma, dice: y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús 100% Dios y 100% hombre. Pero de algo estamos seguros, es que Jesús, aún siendo 100% hombre, nunca conoció pecado. ¿Alguien sabe algo de Jesús? No se ha encontrado ningún escrito que afirme, no se ha encontrado ningún testigo que afirme de que Jesús conoció el pecado. Jesús era Dios. Jesús no conoció pecado, no pudo conocer pecado, porque Dios no conoce pecado. Jesús no conoció pecado, pero dice la palabra de Dios que por nosotros se hizo pecado. Está llevando por su propia cuenta el peso del pecado de toda la humanidad, hermano. Está pagando injustamente, pero en acuerdo con Dios, por el pecado de toda la humanidad. Y aquí entra tu pecado y mi pecado. Es importante que en esta noche nosotros entendamos de que hay alguien que pagó el precio por nosotros, y que hagamos un alto. A veces nosotros estamos y queremos vivir la vida a nuestra manera, y sabemos que Dios nos da oportunidad y nos da oportunidad, pero es tiempo de que pensemos y que analicemos de que hubo un precio alto que Jesús pagó por nosotros, y que no tenemos derecho, ningún derecho a mantener y a vivir una vida de pecado. Aun cuando conozcamos que Dios es amor, si valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz, es importante que nos detengamos y pensemos de que Él sufrió enormemente por tus pecados y por mis pecados, y que tenemos que parar. Aquellos que continúan pecando, aún estando dentro de la iglesia, aquellos que creen que aunque pequen muchas veces, Dios siempre le va a estar perdonando. Yo creo que esto es no valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. El que mantengamos una vida de desobediencia y de pecado es no valorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Él estaba pagando por ti y por mí. Él murió, no fue algo que le causaron porque había cometido algún pecado, sino que voluntariamente se dio por ti y por mí para morir, para perdonar nuestro pecado. Lo único que nos hace entrar al cielo es recibir el perdón de pecado de Dios por parte de Jesucristo. De manera que no puedes pisotear, de manera que si continúas pecando, de manera que si continúas pensando de que Dios es misericordioso y que Dios te va a dar una oportunidad más, y sigues pecando deliberadamente, es lo mismo que estar pisoteando el sacrificio de la cruz. Es lo mismo que no valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Esto es algo de lo más grande que Jesús llegó a hacer por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Dios amó tanto a este mundo, a ti y a mí, que entregó a su hijo ahí en sacrificio de la cruz, murió,
llevó el peso, sintió lo que era estar en el abandono total, sintió lo que era la soledad, lo que era el dolor. Mire, en ningún momento en la Biblia encontramos donde Jesús se sienta separado del Padre, pero en este momento donde está cargando con tu pecado y con mi pecado, Él dice: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siente el desamparo. Y quiero decirte por qué, porque donde está Dios no puede haber pecado, pero donde hay pecado, ahí tampoco puede estar Dios. Y como Jesús estaba haciendo ahora, el que estaba cargando con el pecado de la humanidad, ahí no estaba Dios. Yo creo que Dios no estaba ahí. Esto no puede ser controversial, si lo entiende o no lo entiende. Literalmente podemos entender, podemos ver que Jesús estaba sufriendo dolor por causa de la separación de Dios. Si Dios hubiera estado ahí, Jesús no hubiera sentido ningún dolor, pastor. Porque tan poderoso es Dios que sana tus dolencias y mi dolencia, ¿verdad? ¿Cuántos han estado con algún dolor, alguna enfermedad y han clamado y Dios les ha sanado? Yo soy testigo, a mí Dios me sanó. Entonces en ese momento Dios no estaba. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús experimentara en su cuerpo lo que era el pecado. El pecado te separa de Dios. El pecado me separa de Dios. Entonces el seguir pecando deliberadamente es como no tener en cuenta el sacrificio de Jesús en la cruz. El salmista en el Salmo 51 dice algo. No, vamos a leer un momentico el Salmo 51, verso 11, dice: no me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Este hombre también de Dios había experimentado lo que era estar lejos de la presencia de Dios. Era lo que estaba experimentando Jesús en ese momento. Estaba experimentando la separación del Hijo que era de Dios, por causa del pecado que estaba llevando por ti y por mí. Es importante que esta noche valoremos el sacrificio de Jesús y alineemos más nuestra vida en obediencia a lo que Dios quiere. Amén. Cristo tuvo hambre y sin embargo dio de comer al hambriento. Tuvo hambre y sin embargo Él es el pan de vida. Tuvo sed y sin embargo dice: al que tuviere sed yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. A la samaritana le dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que calma nuestra sed estaba pronunciando la palabra de dolor físico: tengo sed. Poderoso Dios, dale un aplauso al Rey, aleluya. ¿Cuánto le alaban? Bendito sea el que vive. Padre, esta es tu palabra, la quinta palabra pronunciada por el Señor en la cruz. Bendícela en cada uno de nosotros, porque bendita ella en sí misma. En el nombre de Jesús, amén. Existen dos tipos de sed o dos manifestaciones de la sed. Está la sed inmaterial y está la sed física. La sed inmaterial no es más que cuando nosotros tenemos el anhelo, el deseo, el proyecto de lograr algo y nos esforzamos por hacerlo. Está la sed física, que es a través del esfuerzo cuando bajan los niveles de las sales de nuestro cuerpo y comenzamos a deshidratarnos. Y el organismo empieza a pedir agua o un líquido que hidrate nuestro cuerpo. Esa era la situación en que se encontraba Jesús. Estaba deshidratándose por causa del pecado de la humanidad, pero también por causa de que estaba en una cruz expuesto a la intemperie, al sol, a los elementos. Bien, Jesús en dos oportunidades sufrió de esta situación. No de la crucifixión, pero sí de la sed. En el Evangelio según San Juan capítulo 4, del 4 al 42, vemos que Jesús tiene que pasar a Galilea y llega a Samaria. Y ahí en Samaria, en Sicot, en el pozo de Jacob, Jesús llega a beber. Y llega la mujer samaritana. Todos conocen ese pasaje, por causa de tiempo no puedo recrearlo. La mujer samaritana, cuando Jesús le dice: dame de beber, ella le dice: pero si samaritanos y judíos no se hablan. Y comienzan un diálogo. Y en los 42 capítulos restantes no se habla que le dieron agua a Jesús. Comenzaron a conversar. Dios le dijo la vida. Él le dijo quién era. Y no le dio
agua a Jesús. En el segundo pasaje donde habla que Jesús tuvo sed, es el pasaje que nos ocupa en la quinta palabra. Dice así: después de esto, sabiendo que Jesús ya estaba consumado, que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo en un hisopo se la acercaron a la boca. Lo más triste es, amado hermano, que ese vinagre era el vino barato que compraban los soldados para estar bebiendo en el tiempo en que el hombre que estaba crucificado allí estaba sufriendo. Ellos estaban embriagándose. Qué cosa más dolorosa. Ese vino avinagrado era el que se tomaban los soldados y se lo ofrecían a los que estaban crucificados para aliviarle el dolor, para si no habían muerto, después quebrarle los huesos. Sabemos que con el Señor no hubo necesidad de eso, porque la propia palabra dice que en un hueso alguno se le iba a quebrar. Pero qué triste es que en este tiempo el mundo aún siga brindándole a Jesús el vinagre. Que el mundo siga brindándole a Jesús lo que no se puede beber. Que el mundo no entienda que ese sufrimiento en esa cruz fue para salvación de ellos. Pero aún más doloroso es cuando nosotros como iglesia le brindamos vino o agua contaminada al Jesús que está en la cruz. Porque muchas veces nuestras acciones, nuestros actos difieren también de que nosotros no le damos el agua potable al Jesús de la cruz. Sí, pero ya el jefe dijo que había que cortar el tiempo. No puedo extenderme mucho. Acabaron conmigo los adelante. Oye, amados hermanos, quiero que entiendas algo. Jesús está en estos momentos aquí. Y llega y te dice: tengo sed. Toda la iglesia se va a mover al bebedero. Pero si Jesús te dijera: tengo sed y quiero que el agua que sacie esta sed sea tú, ¿qué vas a hacer? ¿O vas a hacer el vino amargo de los soldados que estaban fiestando allí? ¿O vas a hacer el agua potable que Él necesita para seguir dándonos vida y vida en abundancia? Te dejo con esto. Piensa que le vas a brindar a Jesús en la cruz. Dios le bendiga. Y allí en la cruz podemos contemplarte, clavado y coronado de dolor, pues son espinas las preciosas perlas que en tu cabeza el hombre colocó. Señor, la obra que tú hiciste no fue en vano. El plan bendito, el plan de salvación, llevó su fruto y seguirá llevando a muchas almas a la redención. Se escuchó un estruendo que estremeció la tierra, brotó la sangre de sus manos y pies. Se escuchó la palabra de victoria en sus labios cuando dijo en voz alta: consumado es. Aleluya. Yo te invito a que te pongas en pie ahí donde tú estás y mires a la persona que está a tu lado y le digas: consumado fue. Mírate a la persona que está a tu lado y dile: consumado fue. Yace Jesús en una cruz. Ya había abierto sus labios para expresar perdón, amor, dolor, salvación. Yo imagino a Jesús en medio de esa cruz y de ese dolor, haciendo un recuento de lo que había sido su vida y su ministerio aquí en la tierra. Y yo me imagino cómo Él haría, puede sentarse iglesia, perdón. Yo me imagino cómo Él haría un check y marcaría todas las cosas que había hecho. Yo me imagino que diría: Padre, me encomendaste esto y lo hice. Padre, me dijiste que hiciera lo otro y lo hice. Padre, me enviaste a tal lugar y fui. Padre, me pediste que llevara la palabra tuya a tal nación. Aleluya, y fui. Santo es su nombre. Y después que Él, me imagino que en su mente
haya hecho un recuento y haya dicho: a todo lo que me enviaste a hacer aquí a la tierra, todo lo que me pidiste, toda la encomienda que me diste, yo la cumplí, yo la hice. Aleluya. Dice la palabra en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yo me imagino que en su mente Jesús decía: lo hice todo, Padre, consumado es. La palabra consumado es se traduce en la palabra griega tetelestai, que significa está acabado, ha sido completado. Consumado es la palabra de victoria, aleluya, que Jesús dice en la cruz del Calvario. La palabra de victoria que te libró a ti y me libró a mí. La palabra, aleluya, que decía: ha sido cumplido, aleluya, todo lo que me enviaste a hacer, yo lo hice. La palabra que diría: yo traje el plan salvífico, aleluya, al mundo, a la tierra. Señor, ha sido pagado por completo. El Señor le estaba diciendo en estas últimas palabras al Padre: Padre, todo cuanto me enviaste a hacer, lo hice. El Señor le estaba diciendo aún a las personas que estaban ahí delante de Él, a su discípulo amado, que aún quizás en ese momento no entendía lo que estaba pasando: consumado es. Sin importar el dolor, sin importar el sufrimiento, sin importar lo que tuvo que pasar, sin importar lo que tuvo que padecer, aleluya, sin importar el precio, Jesús dijo: consumado es. Lo que me enviaste a hacer aquí a la tierra, lo hice. Lo que me enviaste, sin importar, sin reclamar, aleluya, yo lo hice. Jesús culminaba su misión salvadora. Su sangre era derramada por la remisión de nuestros pecados. Y brevemente quiero llevarte a unos puntos sobre qué anunciaba Jesús en estas palabras. Número 1, Jesús le estaba diciendo, aleluya, al diablo: yo te vencí en la cruz del Calvario. Yo te vencí, aleluya. Y dice la palabra en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Número 2, Jesús venció el pecado porque Él llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, para que tú y yo pudiéramos ser libres por su sangre, para que tú y yo alcanzáramos salvación, para que tú y yo fuéramos limpios de todos nuestros pecados, sin importar cuáles fueran. Hebreos 4:15 dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si uno fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Aleluya. Así que por su sangre tú y yo tenemos entrada, aleluya, a su presencia. Así que por su sangre que tú y yo recibimos perdón de pecado. Así que es por su sangre que tú y yo hoy somos libres. Aleluya. Jesús venció también en la cruz del Calvario a la muerte. Y dice Apocalipsis 1:18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También venció Jesús al mundo. Y dice la palabra en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo, dice Jesús, porque yo, dice Jesús, he vencido al mundo. Dale un aplauso a Él. Y quiero terminar con esto, iglesia. Yo quiero que tú y yo en esta noche meditemos en algo. Tú sabes
como yo, como todos los que estamos aquí, todos los que somos hijos de Dios, que hay un plan especial y un propósito para tu vida y para la mía. ¿Cuántos dicen amén? Un día le veremos cara a cara a Él. Un día estaremos frente a su presencia. Un día daremos cuenta de todo lo que hicimos aquí en la tierra. Yo te pregunto en esta noche, si ese día fuera hoy y el Señor viene en esta hora y te dice, consumado es, ¿pudiste hacer todo cuanto te envié a hacer en la tierra? ¿Pudiste ayudar al hambriento? ¿Pudiste hospedar al extranjero? ¿Pudiste visitar al enfermo? ¿Pudiste alimentar a la viuda? Yo te pregunto en esta noche, si el Señor viene y se para enfrente tuyo y te dice, ¿pudiste consumar? ¿Pudiste hacer todo cuanto te envié? ¿Qué tú le responderías? Permita Dios, hermanos, que el día que estemos frente a Él podamos decir, como dijo Jesús en su última palabra en la cruz del Calvario, consumado es, consumado es. Dale un fuerte aplauso a Él. Sí. Finalmente fluyó su sangre. Los cielos observaron y se lamentaron. La tierra le recibió y se estremeció. La cortina del templo que antes me separaba de la presencia del Padre se rasgó en dos. Se rasgó de arriba hacia abajo por las mismas manos de Dios, para que yo tenga libre acceso a su presencia. Tú abriste brecha eterna ante el trono del Padre, ofreciendo salvación y perdón. En aquella hora se escuchó a Jesús decir la palabra de entrega: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Santo. Denle un aplauso, Señor, por los predicadores que tiene esta iglesia. Excelentes predicadores, Y la pastora dejó esto aquí caliente. Yo siento fuego aquí. Qué bueno, gloria a Dios. Quiero que busque Lucas capítulo 23, verso 46. Dice ahí: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cómo explicar el misterio de la salvación? ¿Cómo explicar este acontecimiento? Te podemos decir que es solo por gracia. Por la gracia de Dios es que estamos aquí hoy. Por la gracia de Dios es que somos salvos. Por la gracia de Dios es que somos sanos. Por la gracia de Dios es que Dios nos mantiene, nos cuida, nos protege, nos guarda, nos mantiene seguros, nos mantiene respirando, nos mantiene vivos. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? ¿Qué podemos darle a Dios que lo complazca a Él? No hay nada, solamente su gracia. Quiero que le diga que está a su lado: solamente su gracia. Dígale: estás aquí por su gracia. Dígale: estás aquí por su gracia. Estás aquí porque su gracia se ha derramado sobre ti. No hay mérito por el cual tú debes ser salvo. No hay obra por la cual tú debes ser salvo. Aún las obras que podemos expresarle a Dios, aún las obras que podemos darle a Dios, son las que Dios ha hecho en nosotros. Aún lo que podemos llegar a ser o somos es lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso sin Él nada podemos hacer. Y el misterio de la salvación, si vamos a explicarlo, es algo tan profundo que no existe léxico humano, lenguaje de hombre, de manera entendible, comunicativo, para expresar toda la grandeza y todas las dimensiones del misterio de la salvación.
Y a veces hablamos de los sufrimientos de Cristo, lo vemos en películas, pero no podemos entender todo lo que Jesús sufrió y llevó en sí mismo. Todo el sufrimiento del peso de la humanidad sobre él. Y dice que Jesús estaba ya asfixiándose, desesperado, todas las reservas de su cuerpo a disposición de la supervivencia o de tratar de sobrevivir. Todo el esfuerzo que puede hacer un ser humano para respirar y mantenerse con vida, estaba Jesús soportando. De hecho, la crucifixión era la muerte más terrible que existía. Los fenicios y los cartaginenses fueron los que inventaron la crucifixión. En ella sufrían los bandidos y los desechos de la sociedad para los hombres. El que moría en una cruz para los judíos era un maldito. Gálatas capítulo 3 verso 13 dice: maldito todo aquel que muera en un madero, porque en la cruz morían los bandidos. En la cruz morían las personas más degradantes de la sociedad. Y Jesús fue llevado a esa condición. Jesús fue llevado a esa condición en la sociedad. Dice que había 3 tipos de cruces. Estaba la cruz en forma de una X. Estaba la cruz en forma de una T, que era la cruz de San Antonio. Y estaba la cruz, de San Andrés, que era la de X. La de San Antonio, que era una T. Y estaba la cruz de 2 barras, que según sostiene la tradición, fue la cruz en la que Jesús murió. Y cuando se condenaba a un criminal, era costumbre azotar a la víctima con todo. De hecho, el látigo que se usaba era de pedazos de hueso y llevaban a extremo a la persona que sufría los latigazos, porque la persona sufría en su propia piel contusiones y largaba los pedazos de la piel y sangraba. Y Jesús pasó por todos estos sufrimientos. De hecho, ya estaba sufriendo desde el Getsemaní. Dice que caían, rodaban por su frente sudor mezclado con sangre. Y tal vez usted piensa que está hablando aquí en lenguaje poético. La Biblia no está hablando en lenguaje poético, está hablando en lenguaje literal. ¿Eso es posible? Eso es un sufrimiento, una tortura psicológica tan fuerte que eso la ciencia le llama hematidrosis, que es un sufrimiento psicológico extremo donde la persona puede sangrar, su sudor se puede convertir en gotas de sangre. Dice que a Jesús le dieron 39 latigazos. Dice que Jesús estaba lleno de moretones y contusiones en todo su cuerpo, sus ligamentos, sus músculos, toda su piel salía de sus huesos. Todo esto lo pasó Cristo. El látigo tenía pedazos de hueso afilado que cortaban la carne severamente. La carne quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos de los latigazos. Amados hermanos, y la víctima podía sentir, experimentar dolor. La víctima no solamente experimentaba dolor, sino que iba deshidratándose poco a poco y le pusieron en sus manos y en sus pies clavos de 12 a 13 centímetros de largo que traspasaron sus manos, sus tendones y también sus pies.
Lo dejaron colgando ahí en la cruz. Y una persona colgada en una cruz, lo único que puede hacer es tratar de rasgándose, tratar de subir para poder respirar y de que sus pulmones inhalaran aire, oxígeno, para poder respirar y que saliera el dióxido de carbono y poder lograr respirar para seguir viviendo. Cada vez que Jesús hacía este intento y trataba de ponerse arriba, el dolor era tan fuerte que tenía que descender hasta que comenzó a asfixiarse. El corazón comenzó a acelerarse, a tratar de bombear sangre que no existe, porque estaba desgarrado y soltando sangre por todas partes. La baja presión sanguínea lo que provoca es un desmayo, colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansia fluidos para responder a los grandes volúmenes de sangre. Amados hermanos, y comenzó Jesús a morir de asfixia hasta que experimentó un paro respiratorio, un paro cardíaco. Dejó de respirar, ya no podía más, ya no podía resistir más, ya estaba deshidratado, hasta que llegó el momento de decir y de cumplir las palabras del Salmo 31, verso 5, que dice: habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Era la hora cuando se consumaba el holocausto. Era la hora en que se cumplían las profecías del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas. Por eso el Antiguo Testamento corrobora el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es una unidad perfecta, es un núcleo. No podemos separarla, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías mesiánicas y del Salvador de la humanidad, Cristo Jesús, que vino a morir por nuestros pecados. Aleluya. El holocausto por excelencia. Hebreos capítulo 13, verso 12. Dice allí: y hacía su expiación por el pecado. Hacía su expiación por nuestros pecados. Dice Mateo capítulo 20, verso 28: y dará su vida en rescate de muchos. Vino a dar su vida en rescate de muchos. Como escribió alguien escribió, dice: lo más grande del mundo es Cristo. Lo más grande de Cristo es su pasión y muerte. Lo más grande de su pasión, su último suspiro, pues en Él se consumó la obra de la redención. ¿Quién le da un aplauso al Señor por esa obra que Él hizo? Aleluya. Y llegó el momento en que pudo expresar su último suspiro. Vino el clamor, no de un moribundo, sino de un victorioso, un Salvador. Aleluya. Que clamó con todas sus fuerzas y dijo: Padre, la obra está hecha. Padre, he llegado a la meta. Padre, he cumplido tu propósito. Porque posiblemente sus enemigos se mofaron de él, se burlaron de él. Al verlo en la cruz se reían de él.
Pero lo cierto es que Jesús vino para buscar la muerte. No fue la muerte la que lo buscó a Él. Él fue el que buscó la muerte. Era necesario que Él buscara la muerte. Él vino y le dijo a la muerte: yo vengo por ti. Vengo por ti de una vez y por todas. Vengo por ti para vencerte. Vengo por ti para derrotarte. Vengo por ti para decirte, aleluya, que tú no eres el fin para los hijos de Dios. Que tú no puedes destruir a los hijos de Dios, porque ellos viven en mí. Y aunque mueran, resucitarán, porque yo resucito entre los muertos, porque Él no se quedó en la cruz ni en la tumba fría. Él vive para siempre. ¿Alguien lo cree, iglesia? Y si tú crees que la muerte es el fin para ti, estás mal. Porque la muerte no es el fin para los hijos de Dios. La muerte es el comienzo a la vida. La muerte es un estado que tú no conoces, yo tampoco. Tememos a lo que no conocemos, pero Jesús nos dice que en el valle de sombra o de muerte, Él estará contigo. Su vara y su callado, Él te llevará. Por lo tanto, aquí no hay nada seguro. En esta tierra, escúchame bien, en esta tierra lo único seguro es Cristo. En esta tierra la única seguridad que usted puede tener es la salvación. En esta tierra usted está de paso, vino desnudo, se va desnudo, usted está de tránsito, usted está de paso por esta tierra, no se va a llevar nada, no se va a llevar el Mercedes para allá arriba, ni se va a llevar el Lexus, ni se va a llevar la casa de 5 cuartos, ni se va a llevar el Efficiency también, si lo tienes, no te lo vas a llevar para allá, si es que lo adoras y lo quieres tanto, no te vas a llevar nada de eso, todo eso se queda en esta tierra, aleluya. Nosotros no somos de los que vivimos en esas ansias por las cosas terrenales. Dios es que el que nos bendice en esa área, pero nuestra esperanza, nuestra seguridad no está acá abajo. Nosotros somos de allá arriba. Jesús vino, aleluya, para conectarte con Dios, para llevarte al cielo. Y no importa que mueras, aleluya, pero tu alma no muere, tu alma no se quedará en el Seol. La Biblia dice, David dijo: mi alma no se quedará en el Seol, sino que irá a la presencia de Dios, del Dios vivo, porque para eso vino Cristo, para darme vida y vida en abundancia. Termino con esto. Jesús vino a concluir lo que Adán no pudo terminar. Adán no pudo terminarlo, pero Jesús sí pudo. Adán lo echó a perder, pero Jesús se sometió a la obediencia para rescatar, para restaurar al postrer Adán. ¿Cuántos lo creen? Para rescatar a Adán, aquel Adán caído. Aquel Adán caído, Jesús vino a restaurarlo, a rescatarlo, a sacarlo de esa condición y darle la oportunidad de que hoy somos salvos. Adán lo echó a perder allá, pero Jesús vino a rescatar lo que aquel Adán echó a perder. Y el postrer Adán vino a rescatar y a salvar. Por eso todas las veces que tú te arrodillas en la presencia de Dios, todas las veces que tú confiesas tu pecado, tú eres perdonado. Todas las veces que tú reconoces tu error, Dios, la gracia de Dios viene, te sustenta, te levanta, te restaura. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, creo que es Proverbios 23:3, el que confiesa su pecado será restaurado. Pero el que lo encubre, el que encubre su pecado y no lo reconoce, dice que no prosperará. ¿Estamos aquí? Entonces, todas las veces que tú vienes ahí a la presencia de Dios y tú le dices: Señor, perdóname, hice esto que no te agradó, ofendí a una persona, dije mentiras, he sido rebelde, he sido desobediente a mis padres,